Muy buenas tardes a todos, chicos. ¿Cómo están? Qué gusto que se hayan podido conectar. Algunos, no todos. Sé que por ahí algunos tienen otras ocupaciones, algunos trabajan, pues se entiende la situación. Quienes sí se pudieron conectar, de verdad me da mucho gusto que lo puedan hacer. Realmente este tipo de actividades van un poquito en contra de nuestro horario de clase, pero sí lo vi un poco necesario porque, bueno, ustedes saben, primeramente, la carga de materias que tienen por ser sabatino, el horario tan acortado que manejan y sumándole que no tenemos clases, no tuvimos clases el sábado pasado por el tema Día de Muertos y pues tampoco, como quien dice, vamos a tener clase en los próximos sábados debido al tema de examen. Entonces, creo que es muy poco el tiempo y qué bueno que se puedan dar estos espacios virtuales, qué bueno que ya los tenemos en la actualidad para poder comentar temas importantes, temas de relevancia para su carrera. Creo que es bien importante, ¿sí? Más que un capricho de tenerlos ahorita aquí con nosotros en este espacio, creo que más que eso ya es responsabilidad de cada quien, ¿no? Es elegir decidir por qué estás aquí, si quieres estar aquí, bueno, tú quieres aprovechar el espacio o no, ¿sí? Y bueno, pues está de más decir que esta fue iniciativa mía, obviamente la universidad no pone estas facilidades, ¿no? Obviamente no es por parte de la universidad, simplemente como les repito, creo que son temas importantes que tenemos que revisar y aprovechar más que nada el tiempo. ¿Para qué? Pues para beneficio de ustedes, ¿sí? Para beneficio propio, porque el tiempo es muy corto. Entonces vamos a empezar revisando el tema de antropología filosófica y después vamos a revisar el tema de pedagogía. Espero que pues no nos tardemos tanto tiempo. Preparé unas exposiciones y al final de cada exposición vamos a hacer un pequeño ejercicio, el cual van a enviar por ahí al grupo, como lo hemos venido trabajando. Y pues estos trabajos van a contar igualmente para su calificación, ¿sí? Bueno, entonces déjenme presentar. Vamos a empezar con el primer tema. Igual ya dejé abierta la llamada por si alguien más quiere unirse. Está abierta está abierta la llamada, ¿eh? Muy bien, por aquí estoy presentando, no sé si ustedes puedan ver la presentación, si alguien puede confirmar por ahí con una reacción, con un comentario de que pueden verla, si me hacen el favor, si la pueden ver, ok. Muy bien, vamos a revisar el tema de la corriente vitalista de Miguel de Unamuno. Sí, recordamos que estamos en una materia en la que estamos viendo o estamos analizando los elementos que componen la periferia del ser humano, la identidad del ser humano. Y aquí este tema venía un poquito más adelante en su temario, sin embargo, yo lo quise incluir porque antes de este tema vienen otros que me parecen más importantes todavía y esos me gustaría verlos de forma presencial, ¿no? O sea, este tema si no lo veíamos ahorita, pues ya no lo íbamos a poder ver, ¿no? Por la carga del temario que tenemos y por las sesiones tan cortas que tenemos. Entonces lo quise adelantar para revisarlo. Sí, vamos a ver algunas teorías, algunas formas de pensar, podemos llamarle así, de diversos autores. Y el primero es Miguel de Unamuno, ¿sí? Que nos habla de una corriente vitalista. Bueno, primero vamos a definir qué es el vitalismo. El vitalismo es una corriente filosófica que da prioridad a la vida y a la experiencia humana sobre el pensamiento lógico o la ciencia pura. A ver, ¿qué es una corriente filosófica? Principalmente, ¿qué es una corriente? Cuando estamos hablando de este tema que se relaciona con el pensamiento,
Bueno, pues una corriente es, digamos, una ideología, si lo podemos llamar así para entenderlo mejor, es una forma de pensar que tienen algunas personas o algunos autores. ¿Sí? Entonces nos habla de que el vitalismo es una corriente filosófica, o sea, una forma de pensamiento, ¿sí? Que aquí vemos, el primer punto nos dice, se enfoca en las emociones, el deseo de vivir y en cómo las personas enfrentan las contradicciones de la existencia. ¿Sí? ¿De qué nos habla esta corriente? Bueno, de la importancia de las emociones y la lucha constante por la vida y el deseo de trascendencia. Bueno, entonces esta forma de pensar intenta explicar a grandes rasgos qué es o cuál es el sentido de la vida. ¿Sí? Estamos viendo que es una corriente filosófica. Acuérdense que la filosofía se cuestiona todos estos elementos sobre la existencia del ser humano, ¿no? Entonces el vitalismo, la misma palabra nos dice, intenta explicar o darle un sentido a la vida, ¿sí? Intenta explicar la vida y darle un sentido, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, características del vitalismo, ¿sí? Bueno, el vitalismo ve la vida como una lucha y crecimiento. La vida es un proceso de lucha y superación constante. Sí quiere decir que para las personas de la corriente vitalista, pues la vida es un proceso que se está moviendo, ¿sí? No es algo estático, es algo que está cambiando y es algo en el cual pues tenemos que tomar ciertos elementos para poder sobrevivir, ¿no? Y sobre esto tenemos la siguiente característica que nos habla la emoción sobre la razón. Las experiencias emocionales y vitales son tan importantes como el pensamiento racional. Bueno, aquí quiero aclarar que antes del vitalismo ha habido otras muchas corrientes filosóficas que les digo intentan explicar el sentido del ser humano en la vida, en el mundo, ¿sí? Entonces, otras corrientes, bueno, son más científicas, más exactas, le dan mucho peso a la razón, ¿sí? Que nuestro sentido en esta vida tiene que ver mucho con la razón, con la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, también cuando morimos hay varias teorías que dicen, bueno, pues se acaba la vida y después de ahí ya no hay nada, ¿no? Entonces, hay otras corrientes también que dicen, pues varias teorías que se relacionan a veces con religión, que intentan explicar este concepto. Bueno, así sucede cuando intentamos explicar también por qué estamos aquí o cuál es el sentido. Sí, si se fijan, el vitalismo ya le da un peso más a la emoción o fue una de las primeras corrientes filosóficas que le da un peso a la emoción, es decir, tu vida tiene que ver con una parte emocional. Sí, la emoción es una parte central de la vida de una persona y nosotros hoy en día sabemos que es cierto, ¿no? Sabemos que la emoción, como lo hemos venido viendo nosotros en las clases de antropología, estos elementos que se encuentran en la periferia de la identidad personal de una persona, el cómo se comporta una persona en gran medida tiene que ver con las emociones que experimentamos. Y nosotros ya veíamos, por ejemplo, una persona que es introvertida, recuerden, ¿no? Que es quien se guarda todas esas emociones, que es quien no expresa tan abiertamente lo que siente, lo que piensa. Y al contrario también, las personas extrovertidas, ¿no? Que son quienes expresan, quienes dan a conocer de más fácilmente, podríamos decirlo así, las emociones. Bueno, entonces el vitalismo hace énfasis en esto, ¿no? En la emoción, que la emoción también es importante. Y les digo, a lo mejor para nuestro tiempo ya no es tan relevante decirlo porque ya lo sabemos, pero como ustedes revisaron el autor, que ahorita vamos a hablar un poquito de él, Miguel de Unamuno, bueno, pues en su tiempo las emociones era algo totalmente nuevo, ¿sí? Algo que estaban haciendo y hablar de ellas, pues no cualquiera lo hacía, ¿no? Por temor a la crítica. Bueno, otra característica del vitalismo es la búsqueda de sentido. El vitalismo busca dar un sentido profundo a la vida, entendiendo la existencia humana en toda su complejidad. A veces es importante nosotros preguntarnos, eh, pues, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Cuál es nuestro sentido? Ya hablábamos, me parece que en la clase anterior, sobre eso, ¿no? Tener una motivación, algo que nos motive a estar aquí y en los días difíciles, bueno, pues a levantarnos y a seguir con nuestras actividades.
que a veces sí es complicado, ¿no? A veces es complicado, pero tenemos que encontrar una motivación. Y qué mejor que nuestra motivación pues sea nuestra carrera, ¿sí? O que sea nuestra profesión que nosotros hayamos elegido. Porque también cuando estudiamos algo que no es nuestra motivación, que luego ya nos damos cuenta que no es nuestra vocación, bueno, en primer lugar, sufrimos nosotros. Y si hablamos de una profesión como la de un pedagogo, de un docente, de un maestro, bueno, no solo nos vamos a perjudicar a nosotros, ¿eh? Vamos a perjudicar a nuestros alumnos, porque no nos vamos a dedicar como es a la profesión. Entonces, en lugar de ayudarlos, los vamos a perjudicar. Entonces, sí es bien importante encontrar un sentido, un sentido. Les recomiendo luego leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es de Víctor Frank. Es un libro muy cortito, o sea, no es tan extenso. Me parece que son como 150 páginas, un poquito más, poquito menos. Bueno, en él nos habla de cómo este psicólogo estadounidense, que es muy famoso, encontró y desarrolló una terapia, que es la logoterapia, cuando él estuvo recluido en un campo de concentración de los nazis, ¿no? Entonces nos habla como una persona que estuvo en esa situación tan deplorable, por así llamarlo, tan inhumana, pudo encontrar un sentido a la vida. Fíjense, aún estando en una situación así con todo lo que ellos vivían, y nos da esa motivación de nosotros poder encontrar un sentido, que es lo que nos habla también la corriente vitalista, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Miguel de Unamuno, ¿sí? Nos habla, les pongo esta pequeña frase donde nos dice: Unamuno creía en una vida con intensidad, en una vida vivida con intensidad, en el valor de la lucha y en el conflicto entre la razón y fe. Sí, o sea, nos dice que nuestra vida, para que, digamos, valga la pena en cierto sentido, pues la tenemos que vivir con intensidad, ¿no? Hay varios autores que nos recomiendan o lo señalan como en un termómetro, ¿no? Que hay personas que son frías, hay personas que son tibias, que están en medio, y hay personas, digamos, que utilizando este concepto, que son intensas, ¿no? Se nos recomienda siempre eh, manejarnos en lo intenso, obviamente siempre con moderación en algunas situaciones, pero ni ser muy fríos ni quedarnos en el medio, ¿no? Siempre vivir nuestra vida con esa intensidad, y hay que aterrizarlo siempre en nuestra vocación, en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, expresar lo que sentimos, ¿no? Con intensidad. Ahora que fue Día de Muertos, bueno, podemos hacer esa reflexión, ¿sí? Muchas personas que van al panteón a despedirse, o por algún remordimiento que tienen con sus seres vivos, bueno, pues quiere decir, no generalizo, pero en la mayoría de los casos, pues no se vivió una vida con intensidad en cuanto a los sentimientos con mis seres queridos, ¿no? Entonces sí es importante eh, tomarlo en cuenta. Bueno, pues Miguel de Unamuno nació en Bilbao, en España, en 1864. Él fue un importante filósofo, escritor y poeta. Sí, después fue catedrático y rector de la Universidad de Salamanca, en España. Y pues es conocido por sus reflexiones sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia, entre muchas otras cosas. Tiene varios libros que son muy interesantes. Pero lo que nos compete en la materia, bueno, pues es esa preocupación del sentido de la existencia que tenemos nosotros, ¿no? En cuanto a nuestra vida, a nuestra existencia, ¿sí? Bueno, en su contexto, él vivió en una época de grandes cambios políticos y sociales, y esto influyó en su pensamiento, ¿sí? Estamos hablando por ahí de 1890, en 1900, ¿no? Era una época de cambios, no se diga en nuestro país, ¿no? La época por allá del Porfiriato. Entonces, les digo, era un tiempo en el que hablar de las emociones, pues era valiente aquella persona que hablaba de ese tema, ¿no? Un tema muy arraigado. Si el día de hoy todavía a veces lo es, imagínense en esos tiempos, ¿sí? Bueno, su obra destacada, Del sentimiento trágico de la vida, ese es un libro
muy reconocido de Miguel de Unamuno, donde explora su filosofía vitalista y existencialista. Estas corrientes también se les llaman existencialistas, ¿no? Hay varias, hay varias. Después, les digo, vamos a ver, me parece que son 3 o 4. Y bueno, ahorita estamos con el vitalismo, ¿eh? Para que lo tengan por ahí en cuenta, vitalismo. Después vamos a ver un poquito más a fondo el existencialismo, ya en otras clases más adelante. Bueno, ahora sí vamos un poquito ya a aterrizar, hablando ya de Unamuno y cómo es su corriente vitalista. Ahorita mencionábamos general, de forma general, el vitalismo. Vamos a centrarnos en el autor, en Unamuno. Él se centra en la importancia de la vida en su sentido más humano, más allá de los límites de la lógica y la ciencia. Así es lo que les digo. Había otras corrientes que se centraban mucho en la ciencia, ¿sí? O sea, ha habido en la historia universal como pequeños episodios, ¿no? Donde la gente cree mucho en la religión y luego cree mucho en la ciencia y luego no cree nada y luego otra vez en la religión, ¿sí? Y en la actualidad, bueno, pues es toda una mezcla, ¿no? Entonces él empieza a hablar un poquito más de la parte humana, del ser humano, ¿sí? Más allá de los límites de la lógica y de la ciencia. Para su tiempo esto era muy importante. La lucha entre la razón y la emoción. Para él las personas viven en constante conflicto entre lo que sienten y lo que piensan. La razón puede decirnos que algo no tiene sentido, pero nuestros sentimientos nos llevan a buscarlo de todos modos. A ver, esto es algo bien importante, ¿sí? Este conflicto entre la razón y la emoción. Para él la vida debe ser así, o sea, no es que lo critique, es que está diciendo que la vida del ser humano es así, está en un conflicto siempre, como en una tensión, ¿sí? Como cuando vemos las cuerdas de un ring que están tensas, que le jalamos poquito y se queda vibrando. Bueno, él dice que así debe ser la vida en movimiento. Acuérdense que ahorita mencionaba eso, en movimiento. Entonces hay un conflicto entre la razón y la emoción, y bueno, pues va a haber situaciones en donde se necesite más la razón y otras donde se necesite la emoción. ¿Y cómo vamos a saber en cuál situación aplica una u otra? Bueno, pues precisamente eso es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, saber elegir, saber tomar una decisión, saber controlar mis emociones, mis impulsos en algunas situaciones y en otras, pues usarlas con inteligencia. Entonces, para Unamuno, la vida es eso, es esta tensión, este conflicto. Y les digo, no es que lo critique, sino que dice que pues para tener una vida intensa se necesita tener estas dos partes, ¿no? Porque les digo, aquí vemos los dos polos. Alguien que se deja llevar por la razón, pues a veces es una persona fría, ¿no? Y alguien que es muy emoción, o sea, a veces sí está bien, pero les digo, hay que ver con inteligencia en qué situaciones se puede aplicar y en qué otras no, ¿sí? Bueno, él nos habla también del deseo de inmortalidad. Unamuno creía que todos tenemos un deseo profundo de ser inmortales, aunque la razón nos diga que somos mortales, el corazón se resiste a aceptar esta idea. Sí, bueno, esta es una afirmación muy personal, creo, de Unamuno. Y bueno, yo les preguntaría a ustedes como reflexión, ¿no? ¿Quién de aquí le gustaría ser inmortal? A ver, levante la mano. ¿Todos? ¿Nadie? Espero no se estén durmiendo, ¿eh? Bueno, yo en lo personal creo que ser inmortal tendría algunos beneficios, obviamente, pero más conflictos que beneficios, ¿no? Bueno, pero esa es una reflexión personal. Unamuno nos dice que para él todos tenemos un deseo de inmortalidad y bueno, pues que ahí se presenta el mayor conflicto del ser humano, que aunque sabemos que un día se va a acabar la vida, que somos mortales, bueno, la emoción nos dice que o anhelamos ser inmortales, ¿no? Ese es el principal conflicto del ser humano, según Unamuno. Un poquito sobre su libro, este libro que les comento, que es El sentido trágico de la vida. Dice en su obra del sentido trágico de la vida, Unamuno habla de la tragedia humana. Somos conscientes de nuestra mortalidad, pero deseamos vivir para siempre. Sí, es lo que les comentaba ahorita. O sea, el ser humano sabe que es un ser finito, que tiene un fin, pero hay este conflicto
que busca la inmortalidad o que desearíamos la inmortalidad. En algunos casos, yo no. Esta tensión provocan en las personas una mezcla de frustración y lucha constante por encontrar el sentido, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo. Imagina que amas algo tanto que no puedes soportar perderlo. Esa lucha interna entre el amor y el miedo a la pérdida es el sentimiento trágico del que habla Unamuno, ¿sí? O sea, nos habla de este sentimiento trágico, este miedo a perder las cosas, ¿no? Que yo creo que todos hemos experimentado alguna vez, este miedo a perder algún objeto o alguna persona, ya si somos más conscientes, pues nos tienen que llevar eh, a realizar acciones, ¿sí? A no vivir únicamente en el miedo, en esta tragedia que menciona Unamuno, sino a implementar acciones que me lleven a mí a vivir mi vida con intensidad y a que el día que llegue el momento de pérdida, que obviamente sabemos que va a llegar cuando se trata de seres vivos, ¿sí? De seres humanos también, eh, pues no haya tanto sentimiento, ¿no? Porque les digo, reflexionando estos días sobre Día de Muertos, yo creo que la mayoría del sentimiento que se siente, digo, la mayoría, pues viene de algún remordimiento, de alguna cuenta pendiente, de alguna plática pendiente, de algún perdón que no se pidió, ¿sí? Entonces, aquella gente que tiene, digamos, una conciencia más tranquila, que vivió su vida con intensidad, que demostró sus sentimientos, bueno, pues obviamente también hay un sentimiento de pérdida, pero un poco más moderado, ¿sí? Un poco más llevable, por así decirlo, ¿sí? La vida como contradicción. Unamuno creía que la vida está llena de contradicciones y que esto es lo que la hace valiosa, ¿sí? Ejemplo, a veces podemos desear algo que sabemos que nos traerá problemas, como perseguir un sueño difícil. La vida, según Unamuno, vale la pena porque luchamos por lo que queremos, aún sabiendo que es difícil, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo muy importante para nosotros como docentes, porque realmente sabemos que la docencia hoy en día es una profesión muy complicada, es una profesión que tiene muchos contras, ¿sí? Y entonces mucha gente, una, o desconoce de los contras que hay en la profesión, otra, cuando ya entra al servicio, bueno, se encuentra con estas situaciones que a veces son un poco pesadas y prefieren irse, ¿eh? Hoy en día se ha visto que muchos profesores han renunciado a su labor, pero sin embargo, si nosotros tenemos una meta, si tenemos un objetivo, les digo, si es nuestra pasión, si es nuestra vocación, pues claro que es llevable, claro que es alcanzable, ¿no? Claro que vamos a disfrutar lo que estamos haciendo. Por eso les digo, hay que tener bien definido cuál es el objetivo de mi carrera, si es lo que me gusta, si es lo que no me gusta, si lo voy a ejercer con gusto o no, porque a veces los problemas que se encuentra uno, y no solo en la docencia, en cualquier trabajo, a veces sí afectan mucho hasta en el ámbito emocional, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy claro eso, ¿sí? Que nuestra vida a veces es de contradicciones, pero pues ahí está, eso es la vida, ¿no? O sea, a veces me quejo de mi trabajo, me quejo de la escuela, pero hay que intentar también buscar ese lado positivo, ¿no? O sea, no inclinarnos solo a un polo, a lo negativo, puro negativo, pues no, o sea, tampoco es que sea puro negativo, sino que existe lo negativo y hay que hablar de ello, ¿sí? Si lo aterrizamos en la carrera, les digo, pues no es una carrera, este, donde sean puras flores y cosas bonitas, ¿no? O sea, es con el paso del tiempo cada vez es más complicado en el tema de la disciplina con los alumnos, en el tema del sueldo, en el tema de lo que te piden, pero pues si te gusta, obviamente vas a poder con eso, ¿sí? Lo vas a poder sobrellevar. Entonces es importante siempre buscar un lado positivo también de las cosas, esta contradicción, ¿sí? Se me presenta una situación negativa, pero yo voy a buscar ese lado positivo también, ¿sí? Y al contrario, que está todo bien, suena muy bonito todo, pues hay que buscar, por ahí algo ha de tener, ¿sí? Bueno, y como conclusión, para Unamuno la vida no debe resolverse ni explicarse completamente.
es un constante aceptar y vivir nuestras contradicciones. ¿Sí? Entonces, Unamuno nos dice, no le busques tanto, no hay que pensar tanto, ¿sí? La vida es o se basa en esta contradicción, en esta búsqueda de sentido, pero no querer explicar o no enfocarnos tanto en cosas que a veces nos quitan mucho pensamiento, ¿no? Recuerden, la sesión pasada hablábamos o les decía yo sobre la preocupación. Así que la preocupación pues es esta capacidad que tiene el ser humano de preocuparse, ¿no? Les decía yo a mis alumnos de la primaria, porque vamos a ver un tema de la revolución y vamos a ver la posrevolución, ¿no? Entonces les decía que pos, pues es después, ¿sí? Hablamos de posrevoluciones, ¿qué pasó después de la revolución? Si hablamos de prerevolución, el pre es antes, ¿sí? Entonces, preocuparse, ¿qué es? Bueno, ocuparse, o sea, ocuparte de las cosas antes de que sucedan, es prevenir algo que pueda pasar. Y les decía yo, el ser humano tiende a preocuparse y a estar pensando todo el día, dándole vueltas a un asunto, pero no se ocupa de ello, ¿sí? O sea, nada más está pensando en qué puede pasar. Y ese no es el sentido de la preocupación. La preocupación es intentar encontrar una solución por si se llegara a presentar una situación. O sea, no es que le des vueltas al problema, ¿no? Es ocuparte, ocúpate, preocúpate, ¿sí? Del problema. Entonces, él nos dice esto, ¿no? No te enfoques tanto en situaciones. Decía, cuando llegue el tiempo, el futuro, pues tendremos las herramientas para resolver cualquier situación. Ahorita uno llega y les recomiendo también otro libro que se llama El poder de la hora, en donde nos dan consejos sobre cómo centrarnos en el aquí, en el ahora, en el presente, que muchos autores hablan de eso. Si queremos tener una calidad de vida buena en el tema emocional, pues hay que centrarnos en el presente, ¿sí? Dejar el pasado donde está y el futuro es incierto, ¿no? Entonces, enfocarnos en el presente. Bueno, un ejemplo práctico de esto que nos dice Unamuno, bueno, antes Unamuno veía la vida como una afirmación de uno mismo. Cada persona debe luchar por ser fiel a lo que siente, aun si no siempre tiene sentido. Bueno, recuerden que estamos analizando los temas también de forma crítica, ¿eh? Podemos analizar y criticar. No todo lo que digan los autores, pues es ley, ¿no? Son teorías. A ver, cada uno debe luchar por ser fiel a lo que siente, aun si no siempre tiene sentido. Bueno, pues aquí también hay que valorar, ¿no? O sea, si lo que yo digo tiene sentido o no, porque hay personas que defienden mucho una idea y no está argumentada, ¿sí? Yo lo que les recomendaría, bueno, pues es sí expresar lo que tú sientes, pero también escuchar a las otras personas, escuchar sus argumentos y pues ver quién semeja un poquito más a la realidad, ¿no? O sea, nosotros no tenemos la verdad absoluta y eso mucha gente todavía como que no lo entiende, ¿no? Entonces hay que escuchar también a los demás. Ejemplo práctico, decidir seguir un camino profesional difícil o incierto puede ser una afirmación de uno mismo, a pesar de las dudas o los obstáculos. Bueno, pues también puede haber gente, por ejemplo, aquí en la carrera, que luego dice que quizá la pedagogía no era lo que ellos querían al principio, ¿sí? O, pero en el camino, pues les va gustando, ¿sí? Le van agarrando un gusto por la enseñanza. Y bueno, a pesar de las contradicciones, se está enfocando, ¿sí? O sea, tampoco quiere decir que le va a llegar de caído del cielo, ¿no? O sea, si tú no buscas las cosas, no van a llegar. Entonces, hay que buscar las cosas, ¿no? Si no te gusta, pues hay que, a ver, búscale por un lado, búscale por el otro. Ya les he dicho que la pedagogía tiene un campo muy amplio de donde podemos trabajar. Entonces, si no te gusta trabajar con niños, pues busca un poquito más arriba. Sí, ahorita con el grupo de séptimo, eso es lo que pienso hacer con ellos. Ya fuimos a una primaria, después pensamos ir a un poquito a todos los niveles para que ellos vayan viendo, porque es muy diferente cómo se trabaja en cada nivel. Sí, entonces, si no me gusta una, pues le busco por otra y le busco por otra, hasta agotar las opciones. Y así no, pues ahora sí, ¿no? Buscar otra carrera o ver qué, tampoco afectar a los demás, como les decía al principio. Unamuno nos invita a aceptar que la vida está llena de preguntas sin respuesta
y que esta es la verdadera esencia de la existencia humana, ¿sí? O sea, lo que platicaba ahorita, nuestra vida tiene muchas preguntas que no tiene respuesta. A veces el ser humano intenta por muchos caminos encontrar esas respuestas, pero en el camino se frustra, ¿sí? Entonces, nuestra calidad de vida, entonces a veces no hay que buscar tantas respuestas, ¿no? Hay que vivir nuestra vida en el presente y seguir adelante en base a las circunstancias que vivimos. Pero aquí tenemos una frase, Miguel de Unamuno: deberíamos tratar de ser los padres de nuestro futuro en lugar de los descendientes de nuestro pasado, ¿no? O sea, enfocarte en el presente. Si tú te enfocas en el presente, vamos a ir trabajando un futuro, ¿sí? En lugar de estar encadenados a un pasado, ¿no? O sea, centrarnos en el presente y en cómo lo estamos viviendo. Y pues eso, a final de cuentas, si somos razonables, pues va a repercutir en mi futuro, ¿no? O sea, si yo no le echo ganas a la licenciatura, si yo me salgo en el primer semestre, si yo no continúo, bueno, pues qué futuro me puede esperar, ¿no? Con la demanda que existe hoy en día en la sociedad, pues hay que ser un poco inteligentes, ¿no? Ya no estamos en los tiempos de antes donde no se podía razonar o donde todavía se alcanzaba un nivel de vida más o menos aceptable sin estudiar. Ahora ya no, sí, ahora lo estamos viendo. Ustedes que trabajan, algunos que trabajan, pues pueden ver, ¿no? Los salarios que hay en el campo laboral actual. Entonces yo creo que es una decisión muy importante, y si ahorita están batallando con las citas, si tienen por ahí un maestro que los hace batallar con las citas, con las referencias, bueno, pues algún momento les va a funcionar, ¿sí? Créanme que les va a servir mucho. Eh, Quienes van a un posgrado después, a una maestría, bueno, pues totalmente se utiliza después en doctorado también. Si van a ser maestros de universidad en el futuro, bueno, les va a servir, ¿sí? Le están batallando ahorita, pero pues, en un futuro todo esto les va a funcionar, ¿sí? Entonces hay que centrarnos en el hoy para que nuestro futuro sea bueno. La fe como apuesta vital, ¿sí? Para Unamuno la fe no es una certeza, sino una apuesta que hacemos en nuestra búsqueda de sentido, ¿sí? O sea, hay que tener un poquito de fe, ¿sí? También nos habla Unamuno de esa cuestión de esperanza. Entonces habla del conflicto entre la razón y la fe. La razón nos da dudas, pero el impulso vital nos lleva a creer y a tener esperanza, ¿sí? O sea, la esperanza es vital, es tener este sentido positivo en nuestras futuras experiencias y no dejarnos caer solo porque pasó una situación no tan buena. Pues hay que tener esa esperanza, ¿no? Hay que tener ese positivismo que, que necesitamos para tener una buena calidad de vida. Ejemplo, querer creer en un propósito superior o en la inmortalidad, aunque no tengamos pruebas de ello, es una expresión de fe vitalista. Sí, a ver, el ser positivos, les decía yo la clase pasada, un secreto, una clave para tener una estabilidad emocional, ¿se acuerdan? Que les decía que es engañar a nuestra mente. Si que pasa una situación que no es tan agradable, bueno, pues yo voy a intentar engañar a mi mente, ¿sí? Aunque no sea cierto, y eso me va a dar una estabilidad. ¿Sí? Entonces hay que tener, aunque no tengamos pruebas de ello, como nos dice aquí, pues tener esa fe, ser positivos, y aunque les digo no sea cierto, quien se va a beneficiar a fin de cuentas, pues voy a ser yo, ¿sí? Unamuno plantea que la fe es incierta en algo superior, es lo que nos da fuerzas para vivir con intensidad y enfrentar los retos de la existencia, ¿sí? Bueno, entonces se nos recomienda que para vivir, para tener una vida de calidad, una existencia de calidad, tenemos que tener un sentido, ¿sí? Entonces, lo que podemos concluir con esta corriente vitalista, pues es que tenemos que buscar un sentido a nuestra vida. Ese sentido, pues puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Solo les aconsejaría que no fuera una persona ajena, porque, por ejemplo, una pareja, sí, porque pues llegado el momento de una ruptura, pues imagínense, ¿no? Se va a ir su sentido. Entonces, que sea su profesión, que sea su vocación, que sea su trabajo,
que sean ustedes mismos, que sea su crecimiento personal o incluso que sea Dios o alguna religión en la que ustedes crean, no importa cuál, pero que tengan un sentido, un porqué, ¿sí? Busquen un porqué para que les ayude a levantarse cada mañana, ¿no? Y un consejo también que pueden hacer quienes se levantan temprano, como yo, bueno, pues hay que ponerle una frase a las alarmas, ¿no? O sea, una frase motivadora, ¿no? Como es hora de cambiar conciencias, ¿no? Esa puede ser una, quienes nos dedicamos a la docencia o algo así, algo que te impulse a levantarte, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Este es una pregunta, nos dice aquí responde a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos de la corriente vitalista de Unamuno reconoces en tus propias experiencias o decisiones de vida? ¿Sí? Esta la vamos a contestar. Si gustan escribirla ahorita, la vamos a contestar y se va a enviar al grupo, ¿sí? Si quieren, ahorita nada más escríbanla y posteriormente la enviamos. Pero ahorita sí me gustaría que la escribieran por ahí o si alguien, si le quieren tomar captura, no sé. Sí, para que se envíe al grupo de antropología. Bueno, la intención era que se contestara ahorita, pero igual para no quitarles mucho tiempo, les doy chance de que la anoten por ahí y pues sí sería necesario que a más tardar mañana la enviaran, ¿sí? Igual para no quitarles mucho tiempo, les digo, sé que esto es extra clase y pues bueno, para que la anoten, ¿sí? Ok, Jorge Luis ya la anotó. Los demás ya la tienen por ahí para cambiarle. ¿Ya la tienen? Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece por ahí esta teoría del vitalismo? Recuerden que es el vitalismo, ¿eh? Por ahí viene en su examen, viene una pregunta de esto, para que lo tengan por ahí en cuenta. Y aterrizándolo a la vida cotidiana, bueno, pues sí, es muy importante tener un sentido, ¿no? Tener un sentido en nuestra vida, en nuestra existencia. Y pues, muy bien. Antes de pasar al siguiente tema, me gustaría ver o escuchar si alguien tiene